Soy el pastor Juan José Gil. En Primera de Pedro, si no recuerdo mal, en capítulo 3, en el versículo 12, quizás sea la segunda de Pedro, nos está diciendo ahí, nos está advirtiendo a los creyentes que así como esperamos que también nos apresuremos para la venida del Señor, hay un tiempo de espera y hay un tiempo para apresurarse. Apresurarse no significa que nos volvamos locos para hacer cualquier cosa. No, significa más bien que dejamos la comodidad y en vez de ser negligentes, nos espabilamos y somos diligentes. Esto es lo que significa en este sentido apresurarse. Imaginaros cómo hubiera obrado Noé si se hubiera acomodado cuando Dios le dijo, mira, tienes que construir el arca. Y hubiera pensado, bueno, pues cuando empiece a llover nos ponemos rápidamente antes de que venga la tormenta. Obviamente no lo habrían logrado. Aquello era una obra grande y necesitaban estar involucrados desde ya. Es decir, no te puedes esperar simplemente a que las cosas comiencen a ocurrir, a que el peligro que estamos esperando, que tememos, esté encima nuestro. No, apresurarse significa empezar a prepararse ya. La preparación no es algo para algún día, en algún momento, en alguna situación que veamos que es más peligrosa, pues entonces empezaremos a prepararnos. Esa es la mentalidad de la mayoría de la gente que ve el peligro, por lo menos en teoría, sin embargo, saben que puede tardar y entonces en realidad nunca llegan a prepararse. Si ese es el caso, nos vamos a encontrar como las mujeres o las vírgenes que se estaban preparando para las bodas, como leemos en Mateo capítulo 25, cuando nos dice que se durmieron y entonces llegó la voz, el esposo viene. Seguramente, por lo menos la mitad de aquellas vírgenes que obviamente estaban esperando, no se habían preparado. Sí, estaban esperando, pero no se habían preparado. Esto es importante que lo entendamos. Había algunas de ellas, 5 nos dice el Señor de las 10, que sí se habían preparado. De manera que cuando sonó la voz, es que ya era inminente la llegada del Señor. Y por tanto, como estaban preparadas, pudieron entrar. ¿Qué pasó con las otras? Que no se prepararon. Sencillamente desoyeron la voz del Espíritu que les estaba diciendo, hay que prepararse. No, pero ahí vienen nuestras excusas. No, pero es que la cosa no parece que sea rápida, es que esto lo llevamos oyendo mucho tiempo, es que, bueno, tienen que pasar todavía esto y aquello y lo otro, y empezamos a buscar miles de excusas para no prepararnos. Pero ¿qué dice la Escritura? Esperando y apresurándoos para la venida de ese día, porque cuando llegue el día ya será demasiado tarde. Cuando esté la situación encima, ya no podremos decir ahora vamos a prepararnos como aquellas vírgenes imprudentes. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, pues ya sabemos. Se fueron a prepararse entonces, pero llegaron tarde, porque ya la cosa que tenía que pasar pasó y les había encontrado sin preparación. Como resultado, se perdieron lo que Dios tenía para ellas. Ahí te das cuenta que cuando hablamos de la necesidad de prepararnos, no es la necesidad de comenzar a prepararnos algún día. No, se trata de entender que el tiempo de preparación ya está aquí. No ha llegado el Señor y seguramente tardará un poco, pero no podemos estar con los brazos cruzados hasta que ocurran las cosas. No, el tiempo es ahora. La preparación debe ser hecha previamente, antes incluso de ver las señales. Fíjate
cómo Noé preparó el arca cuando aún no había llovido, cuando aún no había señales de lluvia, cuando nadie sabía seguramente lo que era llover. La Escritura nos dice que antes no había llovido. Entonces ellos se prepararon simplemente porque Dios les estaba avisando, es tiempo de preparar el arca. Y entonces ellos se prepararon simplemente por la advertencia, no por las señales, por la advertencia. Pero ahí venimos nosotros que parece que razonemos mejor y decimos, bueno, pues cuando veamos que pasa esto y aquello y lo otro, entonces comenzaremos a prepararnos. Imagínate que José hubiera hecho eso. Que José hubiera dicho, bueno, como vienen años muy buenos, tenemos tiempo. Entonces, estos 7 años que van a venir, pues bueno, vamos a emplear, por ejemplo, los primeros 3 en disfrutar de la abundancia. Y no nos preocupemos porque todavía tenemos estos 3 años más, o 3 años y medio más. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, había que prepararse, había que construir graneros, había que poner las cosas en marcha para que antes de que el problema llegara, antes de que la sequía llegara de una forma que seguramente no esperaban, de súbito, de repente, pues tenían que estar todos los graneros listos, tenían que haber hecho lo que podían cuando se podía, no a última hora, no pensando, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? O bueno, ¿por qué no sencillamente esperamos un poco? Porque ahora hay de todo para todos. La gente se va a extrañar de que estemos ahora preparándonos para algo que no vemos señales ni el momento para hacerlo, pero no era así. Tenían que prepararse antes, en los años buenos, cuando no había ninguna indicación de que vendría sequía. Si no lo hacían, lo iban a lamentar, sin duda que sí, y muchos perecerían. ¿Por qué? Por no haberse preparado. Así que digo estas cosas no para asustaros, porque hay personas que están diciendo, bueno, pero ¿cómo me voy a preparar si no tengo los recursos? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tú sabes que hay que prepararse no solo a un nivel, sino a varios niveles. Tú sabes que hay que estar preparados no solo en lo físico, en lo material, que también, dentro de las posibilidades. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que envíe lo necesario. Hay que moverse, hay que ponerse en contacto con otros, hay que hacer equipos, hay que activarse. Porque lo que tú no puedas, quizá alguien más lo pueda hacer por ti o contigo. Alguien te podrá ayudar, alguien podrá hacer lo que tú no puedas. Mira, si no tomamos en consideración estas cosas, después vendrán las sorpresas, vendrán los ayes, las lamentaciones, el llanto, el arrepentimiento, el pensar, ¿por qué no lo haría en su momento? ¿Por qué no me prepararía entonces? Mira, ahora ya es tarde. Ahora ya no puedo conseguir esto y aquello y lo otro. Ahora ya no hay manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacerlo. Y entonces voy a desesperarme pidiéndole a Dios un milagro. Y es posible que la misericordia de Dios actúe, pero ¿por qué no te preparaste? ¿No te acordabas de la parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes? ¿No te había advertido al Señor que la preparación era necesaria? Algunos se justifican pensando, ¿para qué prepararnos si Dios lo tiene todo? Y entonces lo que Él nos quiera dar, pues nos lo dará en su momento. Y hasta cierto punto es un buen razonamiento cuando no puedes hacer nada. Pero ¿qué pasa si sí puedes hacerlo? Y aparte de la preparación material o física, también está la preparación mental. ¿Te estás mentalizando? ¿Y tus emociones? ¿Estás afrontando ya las pequeñas dificultades para entrenarte a confiar en Dios? Entrenarte a cómo superar esa situación,
a alabar a Dios en medio de la adversidad, a estar mental y emocionalmente listos para afrontar cualquier adversidad mayor que pueda llegar. ¿O qué pasa espiritualmente? ¿Estás preparado espiritualmente? ¿Estás preparado? Algunos dicen, no hace falta. ¿Por qué nos vamos a preparar si el Señor va a venir primero antes de que nos pase nada y nos va a arrebatar? ¿Sabes cuántos cientos de millones de cristianos tienen eso como excusa para no hacer nada al respecto? ¿Y entonces? ¿Y si no es como ellos piensan? ¿Y si no ocurre así? ¿No deberían de haber sido suficientemente listos, llamémosle así, o diligentes, para decir, incluso si nosotros no tuviéramos que utilizarlo, alguien más lo utilizará? Hagamos nuestra parte. Quizá lo necesitemos, pero incluso si no lo necesitáramos, por lo menos hemos cumplido lo que nos correspondía. Hemos hecho algo incluso si no fuera para nosotros. Alguien será bendecido con ello, alguien lo podrá utilizar, pero no nos vamos a justificar en que sencillamente nosotros creemos que no nos va a ocurrir y ya los demás, pues bueno, que se las arreglen como puedan. No, eso es una actitud negligente, no es una actitud de apresurarse para la venida del Señor, no es una actitud de estar preparados con todo lo necesario porque sabemos lo que viene, no es una actitud de diligencia, de disciplina, de trabajo, de acción, no. Es una actitud demasiado indolente, demasiado pasiva, demasiado negligente. Y el problema es ese. El problema es que cuando Dios advierte, no es solo para que unos pocos se preparen, es para que todos tomemos nota y hagamos lo que nos corresponde. Eso es, o esa es la actitud que todos deberíamos de tener. Así que dejadme, de alguna manera, daros esta exhortación para que meditéis, para que consideréis en qué punto estáis, en qué punto de esa preparación. Hay algunos hermanos que me dicen, gracias a Dios ya estamos fuera de las ciudades, gracias a Dios ya estamos en los campos, estamos en las montañas, gracias a Dios que dimos ese paso, ahora estamos aprendiendo mucho, comprobando lo que ocurre, comprobando cómo es vivir así. Hay otros que ya están en la carretera, como se dice, ya están viviendo una vida nómada, ya están de alguna forma en esa dinámica, en esa situación. Mira, sea como sea que Dios te guíe en esa preparación, ponte a prepararte, hazlo ya, a partir de ahora. Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. Si no puedes tener todo lo que quieres, todo lo que piensas que necesitas, prepárate y actúa con lo que tengas. Entrénate, mentalízate, comienza a vivir en esa actitud, en esa mentalidad, porque la vas a necesitar. Entonces, ahí os dejo esta pequeña exhortación, este recuerdo para todos nosotros de la necesidad de aprovechar nuestros días y prepararnos, no cuando veamos todas las señales que esperamos, no, ahora, para que cuando llegue el día, Dios nos pueda decir, bien hecho, habéis sido diligentes, entrad, o superar esas cosas. Acuérdate la frase de Jesús en Lucas 21, cuando Él nos advertía de lo que iba a venir en los días finales, y dijo, velad y orad, para que seáis dignos de escapar de aquellas cosas que van a sobrevenir, grandes cosas en la tierra. En otras palabras, estemos preparados. Que el Señor os bendiga.